Ahí está. Sí, profe. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, para recordar temas y para empezar un poco toda esta situación, vamos a hacer una charlita, aunque sea rápida, pero vamos a hacer una charlita referente a todo lo que es la parte de análisis de extremos relativos, ¿sí? Vamos a partir de esto, que algo probablemente estuvimos la última vez que estuvimos viéndonos, y algo habremos hecho. La verdad que no me acuerdo muy bien hasta dónde quedamos. Pero vamos a tratar el tema de extremos relativos. El tema de los extremos relativos lo vamos a ver bajo los términos lo más simples posibles. O sea, vamos a considerar formalmente un campo escalar que va del conjunto A, que está incluido en R a la 2, o es igual a R a la 2, a el conjunto B, que es incluido o igual a los reales, ¿sí? Estamos hablando de un campo escalar, obviamente de dos variables, como más o menos estamos acostumbrados. Estamos también con la situación de considerar de que ese campo escalar es continuo en A, ¿no es cierto? O sea, lo que concretamente estamos diciendo es de que el límite de f, cuando x, y tienden al par, por ejemplo, a b, es igual a f en a, b. Para todo AB que pertenece al conjunto A que estamos considerando, ¿sí? Eso se da y se cumple a rajatabla para los campos escalares que vamos a considerar para este análisis. La otra situación que vamos a tener en cuenta acá es que las derivadas parciales segundas y las derivadas parciales segundas respecto de y, las derivadas parciales segundas respecto de x y respecto de y, no se anulan en el conjunto A, por lo menos en forma simultánea. ¿Está bien? O sea que lo que estoy diciendo yo acá es que no se anulan en forma simultánea las derivadas parciales segundas. Eso también es importante, porque si se anulan las derivadas parciales segundas, todo nuestro análisis, toda la forma analítica que estamos considerando va a carecer de valor, y vamos a tener que recurrir a algún otro procedimiento para poder hacer el diagnóstico que estamos intentando hacer, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa que también se va a cumplir es, y que hay que recordar, es de que el signo que toma f de x, y es de variación suave. Lo voy a poner así. Es bastante intuitiva esta idea, pero lo que estoy diciendo yo acá es que, dado que la función es continua, en todos los pares ordenados del dominio de la función, significa entonces de que existe una fluctuación muy suave del signo, por decirlo de alguna manera. O sea, no tengo cambios bruscos de signo. Y eso es obvio porque se cumple la condición de continuidad. Eso es así, ¿no es cierto? Pero por lo menos para tenerlo en cuenta en términos intuitivos. Ahora bien, 5. La serie de Taylor se va a describir como f en A más un cierto h, b más un cierto k, igual a f en AB más la derivada parcial respecto de x en el par AB multiplicado por h. H es el incremento que tiene la variable, ¿no es cierto?, x, más la derivada parcial respecto de y en el par AB por el incremento k de la variable y, ¿no es cierto?, de la otra variable. Más un medio, lo voy a escribir, es un poco largo, pero lo vamos a escribir por lo menos una vez, f sub xx en el par AB multiplicado por h al cuadrado, más 2 veces f
sub xy en el par AB, multiplicado por h y por k, más la derivada parcial segunda respecto de y en el par AB por k al cuadrado, más, y así sucesivamente hasta considerar los infinitos sumandos de la serie de Taylor del desarrollo en el punto A más B, perdón, en el punto AB, quiero decir, y que me permite a mí evaluar el valor que toma la función en un punto que corresponde a el entorno de AB, donde estoy considerando h y k como los incrementos de la variable en x y en y, concretamente. ¿Hasta ahí me han seguido o dije algo que es poco comprensible? Profe, buenas tardes. Recién pude entrar. Le consulto qué estaba explicando. Extremos relativos. Estoy entrando en el tema de extremos relativos y estoy entrando en las consideraciones generales para los extremos relativos. ¿Está bien? Ah, perfecto. Sí. Bueno, y estoy anotando las consideraciones que vamos a tener en cuenta para la explicación y qué cosas voy a considerar, porque no van a ser todas, y en particular estoy por considerar los campos escalares de dos variables. Es eso lo que estoy por considerar, ¿no es cierto? Bien, acabo de mencionar que la serie de Taylor tiene este desarrollo para este caso particular, y si nosotros consideramos la serie de Taylor hasta el diferencial segundo de la serie de Taylor, ustedes tienen que recordar que aparece lo que se llama el término complementario, y por lo tanto f en a más h, b más k, se va a escribir como igual a f en ab más f sub x en el par AB por h, más f sub y en el par AB multiplicado por k, más un medio, y como dije que el término complementario va a ser el que corresponde al de segundo grado, acá me va a quedar f sub xx en el par a más c por h, coma, b más c por k, multiplicado por h al cuadrado, más 2 por la derivada parcial cruzada, en el par a más c por h, b más c por k, multiplicado por h y por k, más la derivada respecto de la variable y segunda, en el par a más c por h, b más c por k, multiplicado por k al cuadrado, donde 0 es menor que c, menor que 1. ¿Está bien? Por la aplicación del teorema del valor medio llevado al caso de funciones de dos variables. Y por lo tanto la serie de Taylor queda truncada de esta manera en el segundo término, porque si no tendría que considerar los infinitos sumandos. Y una cosa que viene a continuación es ver que f en a más h, b más k, menos f en ab, es lo que nosotros llamamos formalmente delta de z. Por lo tanto, delta de z queda escrito acá como f sub x en el par AB multiplicado por h, más f sub y en el par AB multiplicado por k, más un medio de lo que he escrito recién ahí, que es la derivada parcial segunda. Lo voy a escribir así por h cuadrado, más la derivada parcial cruzada por h por k, más la derivada parcial segunda respecto de la otra variable por k cuadrado, pero voy a aclarar acá que esto está evaluado en a más c por h, b más c por k, y lo aclaro de esta manera para evitar escribir el argumento de las derivadas parciales con este símbolo que indica que estamos en un punto intermedio, que no es ni a más h, b ni b más k. O sea que es un estatus intermedio lo que estamos teniendo ahí, ¿no es cierto? Concretamente. Ahora bien, como yo dije que estábamos por intentar analizar los problemas de los extremos relativos,
me refiero a la situación gráfica de la cual ustedes más o menos se habrán estado viendo en algún momento. Y encontrar los extremos relativos consiste en intentar encontrar lo que gráficamente estaríamos hablando nosotros acá como una situación en términos gráficos de un mínimo relativo o al revés, un máximo relativo en términos gráficos, o en su defecto un punto de silla, que era lo que más o menos estuvimos probablemente la última vez hablando, como para poder identificar estas situaciones, ¿no es cierto? Y esto que está acá indica que en el punto de tangencia acá existe un plano que es horizontal y por lo tanto paralelo al plano XY. En el punto de tangencia existe acá un plano que es horizontal y que es paralelo al plano XY, y que acá en este punto de tangencia existe un plano que es horizontal y que es también paralelo al plano XY, y por lo tanto tengo tres situaciones que se dan para considerar en términos gráficos lo que estaríamos llamando acá nosotros condición de un mínimo, condición de un máximo o condición de un punto de silla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, las tres condiciones involucran de que por ser el plano tangente horizontal, involucra que las derivadas parciales respecto de X y las derivadas parcial respecto de Y, en el lugar de ocurrencia es nula. En el lugar de ocurrencia es nulo. O sea que se da la condición de que se anulan en forma simultánea las derivadas parciales respecto de X y respecto de Y, acá, en esta situación, acá, en esta situación, y obviamente acá, en esta situación. ¿Quedó claro hasta ahí o no? ¿Sí? Va por ahí. Vamos, más o menos dijo Gilles Lefranc. A ver, pero me están entendiendo lo que estoy buscando. O sea, yo estoy hablando como que ustedes ya tuvieron algún contacto con esto. ¿Se entiende? Mínimamente. Hemos charlado por lo menos del tema, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy recordando alguna que otra idea y estoy simplemente metiéndome en alguna formulación un poco más complicada. Nada más que eso. Pero es entendible de que este punto que está acá se corresponde, estará por acá un sistema de ejes dando vuelta en algún lugar, que en realidad no viene al caso, pero me lo puedo imaginar acá como un sistema de ejes. ¿Y qué estoy diciendo yo acá? Que en este lugar tengo el par ordenado AB, donde existe un plano que es tangente a la superficie, dada por la función f de xy, ¿no es cierto? Y en este lugar de tangencia, el plano tangente existe como plano tangente, pero es horizontal. Y por lo tanto, allí las derivadas parciales se anulan, ¿no es cierto? O sea, que es lo que estoy diciendo yo acá, que las derivadas parciales en el par AB son nulas, las derivadas parciales en el par AB respecto de X y respecto de Y son nulas. Bueno, ahora, si mi situación se lleva a una condición geométrica un poco distinta de la que estuve mencionando, lo que estoy marcando acá es que la condición de máximo acá se da en el par, nuevamente lo llamo par AB, y digo, bueno, perfecto, en el par AB se cumple también la condición de un máximo relativo, o sea, un máximo relativo, mínimo relativo, dado que se da la circunstancia de que las derivadas parciales se anulan, porque el plano tangente es tangente y horizontal, o sea, paralelo al plano XY. Y la última situación que se estaría dando en términos geométricos como posible sería que el par AB se constituya no ni un máximo relativo ni un mínimo relativo, sino que se constituya en un lugar en donde ocurre un punto de silla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? ¿Sí? O sea que, si tengo un mínimo relativo, el mínimo es f en AB. ¿Está bien?
Ese es el mínimo relativo. Si tengo un máximo relativo, eso será f de AB, o sea, el valor que tengo yo correspondiente a lo que corresponda al valor de la función en el par AB, ya sea para una situación de mínimo relativo o de máximo relativo. Pero lo que es importante es de que si nosotros analizamos la problemática de tomar el par AB y un entorno alrededor del par AB, lo voy a dibujar acá así, de esta manera. Digo, este es el eje X, digo, este es el eje Y, y digo, este es el par AB, este es el par AB. Fíjense que si yo considero un entorno alrededor del par AB, lo que está pasando es de que me estoy yendo hacia cualquier lugar a la vuelta del par AB, y este sería un punto que estaría a la vuelta del par AB, y esto sería el punto de coordenadas A más un cierto H, B más un cierto K. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Entonces, lo que está ocurriendo acá es que F en A más H, B más K, menos F en AB, si tengo una situación geométrica que corresponde a un mínimo relativo, fíjense entonces de que esto que está acá es siempre más grande que cero. ¿Se entiende? Porque todos estos valores son más grandes que estos valores si se da una situación como la del gráfico número 1. Ahora bien, si se da una situación como la del gráfico 2, F en A más H, B más K, menos F en AB, será siempre menor que 0. ¿Se entiende? Y si se da para la tercera situación, eventualmente F en A más H, B más K, será respecto de AB más grande que 0 o a veces más chico que 0. O sea, positivo o negativo, por la razón gráfica que estoy planteando. Hasta ahí más o menos me fueron llevando. Profe, o sea, la serie de Taylor que había escrito más arriba, Sí. ¿qué es una condición o por qué la trajo a...? Ah, bueno, ahora viene. Yéndome a lo que vos me estás diciendo, fíjate que lo que se cumple en cualquiera de las tres situaciones es de que f sub x en AB es igual a f sub y en AB igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el signo de delta de z, o sea, delta de z que se expresa como f en A más H, B más K, menos f en AB, va a ser igual a, y fíjate, que si yo me refiero a la serie de Taylor como la consideré acá, estos dos primeros sumandos son nulos porque las derivadas parciales se anulan. Y por lo tanto, delta de z es igual a un medio que multiplica a f sub xx por h al cuadrado más f sub i por 2 por h por k más f sub, perdón, acá me confundí, esta es la derivada parcial cruzada, f sub xy, y acá me queda f sub i multiplicado por k al cuadrado. ¿Sí? Así quedó truncada la serie de Fourier, la serie de Taylor, perdón, para la situación en donde se cumple la condición de que estoy en un punto crítico. O sea que si se cumple que las derivadas parciales respecto de x y respecto de y en el par AB son nulas, significa que AB es un punto crítico que puede representar, es un punto crítico que puede representar una situación de máximo, mínimo o punto de silla relativos. ¿Se entiende esto hasta ahí? Ahora bien, es importante recordar que esto se evalúa en un punto que es A más un cierto C por H, más un coma, B más un cierto C por K. Eso es importante recordar acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces fíjense el siguiente análisis que voy a considerar. Este 2 que está acá, para que no me moleste, lo voy a escribir de este lado, y voy a escribir 2 por delta de z, y voy a escribir, perdón, voy a sacar factor común f sub xx de los dos primeros sumandos de mi situación. Entonces esto fíjense que queda como h cuadrado más f sub xy sobre f sub xx
por h por k, al sacar factor común f sub xx, ¿no es cierto? Y me va a quedar acá más f sub i multiplicado por k elevado al cuadrado. Eso quedó claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Saqué factor común de los dos primeros sumandos, f sub xx. Bueno, fíjense que acá tengo un paréntesis que voy a tratar de completar el cuadrado perfecto, el binomio cuadrado. Entonces voy a escribir así, f sub xx que multiplica a h cuadrado más perdón, acá yo me olvidé de escribir un número 2, que era el número 2 que estaba escrito acá. Entonces me queda acá 2f sub xi sobre f sub xx multiplicado por hi por k, más, y ahora voy a escribir así, f sub xi sobre f sub xx multiplicado por k, todo elevado al cuadrado. Lo voy a escribir por separado a los cuadrados para que vean que estoy intentando escribir un factor binomio perfecto, un binomio cuadrático exacto, digamos. Obviamente tengo que restar f sub xi sobre f sub xx elevado al cuadrado multiplicado por k al cuadrado. Fíjense que sumé y resté simplemente. Y acá me quedó obviamente el factor que f sub i multiplicado por k cuadrado. Bueno, si me detengo en esa porción de la fórmula, fíjense que lo que me queda acá ahora es que 2 veces delta de z, 2 veces delta de z es igual a f sub xx que multiplica a. Fíjense que voy a tomar esta porción que está acá y esta porción la voy a escribir así, como h más f sub xi sobre f sub xx multiplicado por k elevado al cuadrado, y voy a escribir acá, menos f sub xi sobre f sub xx elevado al cuadrado por f sub xx, que tiene que participar porque fíjense que lo arranqué de la problemática, más acá voy a escribir f sub i multiplicado por k cuadrado. ¿Está bien? Lo único que hice fue una triquiñuela algebraica de construir un binomio cuadrado exacto y sacar afuera lo que no me sirve, por decirlo, o lo que me está sobrando. Bueno, es obvio acá que f sub xx se puede cancelar con el f sub xx cuadrático del denominador, y por lo tanto acá me queda a mí que 2 delta de z es igual a f sub xx que multiplica a h más f sub xi sobre f sub xx por k elevado al cuadrado. Voy a escribir acá a continuación f sub i, y acá voy a escribir así, menos f sub xi sobre al cuadrado, menos f sub xx, fíjense que cancelé f sub xx del denominador con el del numerador, y todo esto está afectado por un k cuadrado. Bueno, y ahora les voy a reescribir toda esta formulación para redondear mi idea, y la idea queda acá como 2 delta de z igual a f sub xx que multiplica a h más f sub xi sobre f sub xx multiplicado por k elevado al cuadrado más, y voy a escribir así, f sub xx por f sub i, voy a hacer la operación algebraica de fraccionaria que está ahí, menos f sub xi elevado al cuadrado sobre f sub xx multiplicado por k al cuadrado. Y voy a hacer una digresión así simplificativa, y voy a decir que h es igual a f sub xx por f sub i menos f sub xi elevado al cuadrado. Por lo tanto, voy a reescribir toda mi problemática como de esta manera. F sub xx que multiplica a h más f sub xi sobre f sub xx por k todo elevado al cuadrado más h por k cuadrado sobre f sub xx. Toda esa triquiñuela algebraica que hice simplemente fue para describir a mi problema del incremento de la función y por lo tanto su signo en términos de las expresiones que de las derivadas parciales segundas. Y noten ustedes que yo les exigí que las derivadas parciales segundas, por ejemplo respecto de i, no se anulen en forma simultánea en el dominio en el cual estamos considerando, porque si no, mi análisis caería fuera de sentido, porque tendría yo f sub xx en un denominador, lo cual invalidaría todo mi proceso, ¿no es cierto? Pero lo importante a tener en cuenta acá es
el signo de delta de z. Noten ustedes que delta de z está afectado de un factor 2, que es positivo, por lo tanto el signo de delta de z depende de qué, de quién. Observen, el signo de esta expresión que está acá es siempre positivo. El factor que está acá es siempre positivo. Por lo tanto, el signo de delta de z, ¿de quién depende? De h y de f sub xx. Supongamos que h en el par AB y h en un entorno de AB, A más C por H, B más C por K, que era lo que habíamos dicho, son positivos, ¿sí? Son positivos, mayores que 0, por decirlo así. Entonces, noten ustedes ahora que en mi estructura de la formulación, este término que está acá es positivo, yo lo planteo como positivo, todo lo que está positivo. ¿Y de qué depende todo esto? Del signo de f sub xx. ¿Se entiende? Y fíjense que si f sub xx en el par AB y f sub xx en los alrededores del par AB, A más C por H, B más C por K, alrededores pequeñitos, por ejemplo, son positivos, ¿qué ocurre? Delta de Z es positivo, ¿o no? ¿Y delta de Z qué es? Noten ustedes acá que delta de Z era lo que yo había escrito hoy acá, en forma compactada, de esta manera. Por lo tanto, ¿qué pasa? Delta de Z, que es igual a F en A más H, B más K, menos F en AB, es positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que F en A más H, B más K, es más grande que F en AB. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si F de A más H, B más K es más grande que F en AB, entonces AB representa un punto crítico que corresponde a mínimo. Exacto. ¿Quedó claro o no? ¿Les gustó o no les gustó? Entonces, ¿dónde está el mínimo? Ah, El mínimo relativo es F en AB, por supuesto. ¿En dónde? ¿En AB? ¿Quedó claro, no? Bueno, yo suspendo el análisis ahí y los invito a todos ustedes a estudiar esto claramente y luego ver qué pasa si F sub XX, como había dicho yo acá arriba, no es positivo. O sea, se mantiene que H es positivo, pero F sub XX, negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Con H, positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? El signo de delta de Z, notarán ustedes que en la estructura funciona, en la estructura de la fórmula, tendré yo un factor negativo, la suma de dos factores negativos sigue siendo negativo porque el resto de los factores multiplicadores son todos positivos y delta de Z es negativo. Y si es delta de Z negativo, sabrán ustedes de qué estoy hablando. Y así sucesivamente deberíamos pensar qué es lo que pasa con todo. ¿Qué les pareció? Bastante interesante. Bueno, Es profe, como ver a
la matriz hessiana, pero de forma Ah, sí. algebraica. Bueno, a ver, vuelvo nuevamente a la situación. Vos me hablas de la matriz hessiana, pero la realidad es que hessiano se constituye en una estructura que, desde el punto de vista mnemotécnico, puede ser descrito como esto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Desde el punto de vista mnemotécnico. ¿Qué es esto? Claro, claro, sí. Ahí está. Entonces, te doy el gusto de que digas la matriz de Hessiano. Esta es una manera interesante de analizar la problemática, obviamente únicamente válida para casos de campos escalares de dos variables, pero me pareció interesante que ustedes lo vean. Se lo hice así tipo cachetada de loco, para sorprenderlos en el primer día de clase. Así se asustan. Pero me gustaría que le peguen una mirada, que lo lean, que lo repasen, ¿no es cierto? Y que analicen todo lo que yo estuve planteando. ¿Qué les parece? ¿Puede ser? Sí, cómo no, Puede profe. ser. Sí, profe. Excelente, excelente, excelente. O sea, por lo que vi, a algunos los sorprendí. Acá por lo menos a Mariano dice que quedó obnubilado con todo esto. Bien, 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 bien. Punto. No avanzo más. Voy a dejar que Luciano se ponga con problemas, que analice esta situación, que hagan, no sé si tienen que hacer parciales, recuperatorios, no tengo ni idea de lo que tienen que hacer. ¿Está bien? Pero no me voy a ir más allá que esto, pero a mí me gustaría que ustedes se pongan a estudiar este análisis y que me consulten. La clase que viene, obviamente lo engancho y podemos repasar y analizar las distintas situaciones que nos quedaron pendientes, por si alguno por ahí quedó un poco descolocado. ¿Qué les parece? ¿Puede ser? Sí, profe. Excelente. Bueno, Perfecto. Néstor, creo que grabaste, ¿puede ser? Sí, profe. Sí, sí. Correcto. Entonces, vos le compartís a todos los demás esto, y bueno, para que le peguen un vistazo y que se fijen No hace falta entonces que yo les envíe por correo electrónico la hojita del texto que he escrito, ¿no es cierto? Creería que no, profe. No sé Queda en si poder de los ustedes este compañeros... pequeño videito. Bueno, por cualquier cosa me piden, no hay ningún problema. Bueno, Está, profe. gente, rapidito como consulta de médico a las disparadas, corto, y nos vemos la clase que viene. Y dejo que ahora más tarde se pongan de acuerdo bien con Luciano para tratar todas estas temáticas, ¿sí? Bien, profe, muchas Perfecto. gracias. Excelente, Gracias. excelente, excelente, excelente. Y me gustaría sí que le peguen una leída a esto. Un lindo temita se dieron cuenta que es un hermoso tema como para rendir un examen final, ¿no? Hermoso está, porque es cortito y en 20 minutos uno lo hace. Bueno, muchachos, no se asusten y a estudiar. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, Chao, profe. chao, 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 nos vemos, hasta luego.